Buenas noches, buenos días. Como siempre hemos dicho en Metrópolis desde 1998. Para nosotros cada semana es de gran satisfacción volvernos a reencontrar aquí en este espacio que apreciamos tanto y que apreciamos tanto que ustedes de alguna manera durante tanto tiempo, siempre reconociendo a todo ese equipo que ha formado parte de Metrópolis a través del tiempo y por distintas razones ya no está, dejó de estar o ya incluso se han ido y se han despedido de este mundo. De nuevo, gracias a todo el equipo de AME, Canal 47, al equipo de Metrópolis, que siempre, no importa los problemas que tengan, siempre están ahí, y al equipo también de Ready para Exportar, que es equipo nuestro, sin dudas. La noticia, yo sé que a Tayana Mora Ramis le incomodó, le inquietó, no que sea más optimista o más cándida que nosotros, pero creo que Tayana pensó realmente que las tres causales iban a pasar en la Cámara de Diputados. Realmente no lo creí por muchas razones, no necesariamente las razones religiosas, sino por aquello de que no, de que una cosa yo te digo en campaña y otra cosa te la digo después. Sin duda, y lo comentábamos de alguna manera la semana pasada, el sector que se opone a las tres causales para interrumpir el embarazo estaba convencido de que eso no iba a pasar y así fue, no pasó. Pero esto es un juego de espejos, esto es una especie de calidoscopio, de confusión, porque es como yo estoy de acuerdo, pero voto en contra. Falta muchísimo todavía para determinar el destino de la despenalización del aborto en tres momentos muy especiales. Nos sorprendió ya previo a la decisión final de la Cámara de Diputados, la decisión de la Sociedad de Pediatría. Creo que fue una opinión que influyó muchísimo en el ánimo de algunos diputados y de algunas diputadas. Pero recién esto no termina por ahora. Es importante destacar que si bien es cierto que el interés ha estado centrado en las tres causales para interrumpir el embarazo, se trata del Código Penal y hay cantidad de artículos, cantidad de infracciones creadas ahí que tienen que discutirse, que tienen que seguir socializándose, porque algunos miembros del Congreso, y ahí voy a incluir a los dos, Cámara de Diputados y Senado, quizás sin tener el expertise suficiente, pero tener votos, tener un aval popular, pero quizás desconozcan algunos detalles muy importantes del derecho penal, de la moderna penología. Y la verdad que imponer penas de 60, de 40 años no nos ayuda en nada a eliminar la comisión de infracciones en la República Dominicana. Pero como decimos, esto apenas comienza. Anunciábamos durante la semana, para tenerlos a ustedes ahí, que íbamos a compartir y vamos a compartir un excelente trabajo realizado por el Banco Central de la República Dominicana acerca del mercado fronterizo. Nosotros creemos que tiene datos, que tiene análisis realmente muy importantes que nos deben interesar esos datos y esas evaluaciones a cada uno de nosotros. Quiero desde esta tribuna reconocer ese excelente trabajo. Gracias por enviarlo y nosotros queremos que el público de Metrópolis lo evalúe y de alguna manera lo disfrute. Es importante también para todo el equipo que ve y hace Ready para Exportar, porque creo que con esos datos, con ese trabajo, con esas evaluaciones, podemos trabajar mucho y mejor. Así que vamos a disfrutar y a ponderar el contenido de este trabajo del Banco Central de la República Dominicana. Adelante, Esmerlin Rosario. Banco Central de la República Dominicana.
República Dominicana y Haití, además de las relaciones históricas y culturales, mantienen un importante intercambio comercial. No se trata, por supuesto, de una realidad actual. Desde hace más de 300 años se cuenta con evidencias de comercio entre ambos lados de la isla. Luego de la firma del Tratado de Ryswick en 1697, las autoridades coloniales de Santo Domingo se hicieron más tolerantes con el comercio de ganado que realizaban franceses y españoles desde hacía décadas. A partir de entonces, el comercio se acentuó y fue la marca dominante de las relaciones entre las dos colonias que se repartían la isla. Se complementaron porque la plantación necesita reses para el trabajo de carga y para la alimentación. De manera que en la medida que crecía la plantación azucarera en la economía francesa, había una mayor demanda de ganadería en la parte española. Posteriormente, tratados como el de Aranjuez de 1777 y el de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición de 1874 aumentaron las facilidades para dinamizar el intercambio comercial entre los dos lados de la isla. De hecho, lo que pasaba en la zona fronteriza era una dinámica propia de la zona fronteriza, que muchas veces no tenía que ver mucho con lo que ocurría en las capitales de ambas colonias. O sea que ahí se fue construyendo un ethos particular, una característica propia de las relaciones en la isla. Durante más de 3 siglos, por tanto, ha habido intercambio comercial entre poblaciones de ambas partes, pero nunca se había realizado un levantamiento de información sobre la realidad e impacto de todos los mercados fronterizos. Ahora, el Banco Central de la República Dominicana ha realizado un estudio oficial que establece con rigurosidad y amplitud el tamaño, los aportes y las características de este intercambio. Esta importante iniciativa, sin precedentes en términos de alcance y cobertura, surge gracias a la visión y al apoyo del señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, quien es un abanderado del mejoramiento permanente de las estadísticas de balanza de pagos que sirven de sustento en el proceso de toma de decisiones de política económica a nivel nacional. Para nadie es un secreto que la vecina nación de Haití tiene un peso específico importante en el comercio exterior de la República Dominicana, siendo nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos. No obstante, una notable proporción de este flujo es de naturaleza informal, razón por la cual el estudio busca transparentar aún más la realidad de este intercambio. Fortalecer adicionalmente las estadísticas de importación y exportación con dicha nación mediante una mayor desagregación de los datos. Este es el objetivo principal del proyecto. Además de cuantificar el comercio informal dentro de los llamados mercados binacionales, el estudio también busca construir un perfil socioeconómico de los actores principales que intervienen allí, los vendedores, compradores y transportistas. En la semana pasada prometimos un trabajo, un comentario especial sobre el metanol, sobre las bebidas adulteradas, sobre ese alcohol que está matando en la República Dominicana. El problema sigue, las muertes siguen, los efectos siguen. Comentábamos en una ocasión lo dicho por el doctor Sergio Sarita Valdés acerca de por qué mata el metanol y cómo lo hace.
e incluso el comentario, la conversación con Sergio Sarita Valdés, cuando le decíamos, ¿por qué si nos mata o por qué si los mata lo consumen? Sergio alegaba y dice que precisamente la pandemia, el encierro, esta situación de ansiedad ha hecho también la crisis económica, porque este alcohol se vende a centavos y todos estos muchachos lo saben aquí. Pues él alegaba, decía, justifica que esas razones hacen que se esté consumiendo más. Pero la verdad que seguir contando muertos por consumir esas bebidas, que además cuando vemos cómo se preparan, en esas condiciones sin higiene, es decir, se hace un caldo como la pócima de la muerte. Y lo ven todos, lo seguimos viendo y se sigue comprando. Hubo un dato más aterrador todavía, y es que un trabajo que hicieron las autoridades de ir a cada colmado y hacer una muestra aleatoria, no solo el clerén, no solo estas bebidas con estos nombres, Peter Allen y Monday, no. Los alcoholes con las etiquetas que conocemos comercialmente, legales en la República Dominicana, también están alterados. Ahí hay todo un problema de autoridad, todo un problema de control, quizás viene desde antes, quizás está ahí, pero hay fronteras absolutamente porosas como las nuestras, y por ahí entran tanques y más tanques de metanol. Están también los exportadores tradicionales, que son las personas que fabrican detergente, las personas que tienen que ver con el mercado del automóvil, de los motores, exacto, que usan y compran el metanol. Pero ahora estamos, quizás es una manera más contundente, aunque creo que no ha sido efectiva, explicando las razones de por qué mata el metanol, por qué no se debe consumir las bebidas adulteradas. Naturalmente, no creo que nadie quiera comprar un veneno voluntariamente. Tú no te quieres, a menos que te quieras suicidar. Y el doctor Gautreaux, un prestigioso médico dominicano, además una persona que ha compartido con nosotros en este canal, es de la familia Amé hace años, lustros, como somos todos los que estamos aquí, y valga el reconocimiento a don Juan López, que siempre nos ha acogido, o siempre nos acoge, porque no nos vota, Cookie, tú sabes, estamos aquí. Y cuando vi primero lo vi en uno de los periódicos de circulación nacional, vi las declaraciones del doctor Rafael Gautreaux, y a casualidad, en su programa, de esos programas de larga data aquí en AME, él se refiere al efecto del metanol, cómo mata el metanol. Y con su permiso y previo canales institucionales de aquí del canal, los directivos del canal, hablando con don Carlos Polanco, le pedimos permiso al doctor Gautreaux para compartir con ustedes esto que dice Cookie, que es muy importante que ustedes lo sepan y que ustedes lo aprendan, aunque a veces se aprende cuando ya es muy tarde. Así que gracias al doctor Gautreaux por permitirnos compartir con ustedes ese segmento de su programa. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Adelante. Pues ese alcohol metanol que usted ingiere, o mamajuana, o la famosa Friday, o el mismo clerén haitiano tiene metanol, y mucha gente se ha intoxicado con esto, esa que se llama Monday, que le ponen un sabor de colores para llamar la atención, pero es metanol puro y ha matado a muchísimas personas y ha puesto a muchísimas personas en etapas críticas que han perdido la visión. Entonces, cuando ese metanol que usted ingiere en una forma, mire cómo es que viene, porque son productos para los culan, para limpiar inodoro, que se hace en asuntos de limpieza, en productos de limpieza del hogar, lo mismo que para el refrigerante de las neveras y de los aire acondicionados. Ese es el metanol, eso es lo que usted está tomando. Y como el organismo no tiene esa capacidad porque no es apta para el consumo humano, entonces, ¿qué pasa?
va a circular en el organismo, el hígado no lo va a reconocer, la alcohol de hidrogenasa prácticamente no va a hacer efecto y ese alcohol va directamente al cerebro. Y en el cerebro, así como lo digo con toda responsabilidad, quema el nervio óptico y por eso las primeras manifestaciones, que hay mucha gente que dice, pero fulano se tomó una botellita entre 4 y le dio como una resaca. Todo va a depender de la cantidad. Como no es controlado, hay una botella que tiene una enorme cantidad de metanol letal, hay una que tiene menos. Todo va a depender en esto el periodo de incubación. Y en principio aparenta como si fuera una resaca de un alcohol normal, lo que le da a la gente decaimiento, dolor de cabeza, no se quiere levantar. Pero al cabo de 12 o 28 horas comienzan a aparecer los primeros síntomas que son visión borrosa, afecta el nervio óptico. En el cerebro tenemos nuestro sistema respiratorio. El cerebro envía el estímulo para que nosotros podamos inspirar y expirar y poder respirar, que es fundamental y vital para la vida. Al inspirar inhalamos oxígeno, al exhalar botamos anhídrido carbónico. Entonces esa incapacidad que tiene el organismo para sintetizar ese metanol, entonces va a producir coma, muerte y letargia, y en las pocas personas que sobreviven, ceguera permanente, desgraciadamente. Cuando el metanol entra al organismo, desgraciadamente, en un periodo de muy corto tiempo va a producir los efectos adversos que hemos mencionado. La mayoría de las personas que han ingerido 10 cc, óiganse bien, 10 cc es un poquitito, 10 cc es menos de esto, 10 cc, y lo voy a poner sin promoción. 10 cc, si me enfoca, viene siendo la mitad de esa agua que está aquí. Eso es 10 cc. Eso es 10 cc. Ese consumo de 10 cc del metanol en el organismo, pues puede producir afectación en el nervio óptico y meter al paciente en una acidosis y causar la muerte. Entonces vamos a tener la particularidad de que por fin ya el gobierno nacional, el presidente Abinader emitió un decreto muy responsable en el cual se va a controlar todas las personas que traen el metanol de importación, porque es para productos químicos, no para consumo humano. Pues se va a saber quién trae metanol. Bueno, y la más reciente investigación y la más reciente persecución del Ministerio Público es encabezada en contra del ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez. Para algunos una sorpresa, para otros quizás crónica de una muerte anunciada, porque ya el general Cáceres y la pastora habían sido denunciados en distintos medios de comunicación. Cierto es que cuando se lee el expediente que se filtró a los medios de comunicación antes de la solicitud de medida de coerción, la verdad que es de brinco y espanto lo que uno lee ahí. Es una red, bueno, un medio dijo, parece una red de la mafia italiana, de la mafia siciliana. Y reitero, cuando uno lee aquello dice, pero ¿cómo pudo ser? ¿Cómo se hizo? Ahora toca probarlo a los representantes del Ministerio Público, que dicen que tienen pruebas contundentes, que eso está blindado. ¿Qué es lo que amerita comentario? Este caso como Antipulpo, como Caracol, como todos los que vendrán. De esta administración no hay todavía ningún proceso iniciado. Incluso algunos se atreven a decir como calladito, porque hay que tener cuidado con lo que uno dice para que después no piensen que uno que uno es parte de la complicidad con la malversación y con la corrupción. Algunos dicen que la Procuraduría Independiente no ha iniciado, por ejemplo, una persecución con el caso de los 100 millones a los artistas, aún compra y contrataciones, decir que tienen responsabilidad quienes regalaron ese dinero. También el caso de Kimberly está como en silencio, hay otros casos, no podemos mencionarlo porque eso no está en investigación y parece que no está en la agenda de la Procuraduría, pero sí está este caso. Y lo que sabemos que no va a ser posible es hablar de la presunción de inocencia. Muchos
pretenden o aspiran a que se mantengan los procedimientos del debido proceso. Y eso es imposible cuando se trata de coyunturas tan específicas y con ese tinte político que tiene todo lo que está ocurriendo. Es decir, todas estas personas, desde la Operación Pulpo, la Caracol, la Coral, no vamos a engañarnos, todas esas personas ya están desacreditadas y están condenadas por la opinión pública. Yo a veces pienso, y lo decía con sorna realmente, porque eso no puede ser, tenemos instituciones, que esos grupos ya debían ser condenados sin necesidad de exponerlos a un largo proceso oral, público y contradictorio, como está pasando con el caso de Odebrecht. Entonces, creo que ahora la credibilidad de ellos y de ellas no vale un centavo en la opinión pública realmente. Entonces, la reflexión, como decía, ¿qué es? Que por más que aspiremos al Estado de Derecho, la subjetividad, la emoción, el interés también de las grandes mayorías de tener sanciones o de que devuelvan lo robado, impide que se preserven los principios generales que pautan el debido proceso, como, reitero, la presunción de inocencia. Con todo el equipo hablaba, sobre todo con Smerling, que es muy descreído, y yo decía, no, pero a esas personas hay que probárselas. Y ellos se ríen, como se ríe el 99.9%, porque ya a esas personas todo lo que le imputa el Ministerio Público se da como un hecho. Lo indiscutible, lo innegable es que si leemos solamente el resultado de la investigación, son casos realmente que merecen la repulsa si ocurrieron de esa manera. Hay un detalle y es que hasta febrero se seguía llevando a cabo, se seguía ejecutando esa manera delictuosa de captar recursos, de malversar fondos y de estafar al Estado, supuestamente dirigida y orquestada por el encargado de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez. Si hasta febrero se hacía, tiene que tener involucrados a personas que fueron designadas por esta administración, pero esas personas no están incluidas en el expediente. Uno de ellos, el encargado de Sestur, sí puso el cargo a disposición del presidente de la República porque está su nombre en el expediente. De modo que hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos en el proceso penal lato sensu. Eso apenas comienza, pero sin dudas el equilibrio vendrá cuando la Procuraduría Independiente también inicia investigaciones contra personas que algunos le imputan faltas ya en estos 8 años de gestión del cambio, de gestión presidida por el presidente Luis Abinader Corona. Así que si quieren ver los detalles de las acusaciones, los detalles del expediente, eso está en todos los periódicos, en todas las páginas digitales, y ahí usted puede ver todas las conexiones de la iglesia, las propiedades, las granjas, las casas, todo aquello que de verdad supuestamente asciende a 3.000 millones de pesos, y creemos que en la República Dominicana pocos entonces podrían competir con la fortuna del general y de la pastora. Les recordamos que Tayana Mora Ramis tiene un invitado muy especial, don Iván Ogando, ready para exportar.
amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Tenemos una cara conocida, un amigo de Ready para Exportar, pero esta vez en una nueva posición. Tenemos al embajador Iván Ogando, embajador de la República Dominicana, del gobierno de Bélgica y de la comunidad de la Unión Europea. Bienvenidos, Iván. Muchas gracias, Tai. Como siempre, un honor y un privilegio compartir el escenario contigo, aunque sea esta vez de manera virtual en la lejanía. Bueno, tú has llegado a la Unión Europea en un momento en el que las relaciones entre nuestro país y la Unión Europea, como parte de nuestro país, como parte del Grupo ACP y la Unión Europea, están cambiando. Desde que entramos a Lomé IV, hace ya más de 30 años, no había habido un cambio tan radical de las relaciones entre los grupos, y este acuerdo que se firmó la semana pasada o antepasada, cuéntanos cuáles son esos elementos de cambio y cuáles son esos cambios en los que nuestro país debe poner más atención si quiere ser parte activa de esta nueva etapa. Bueno, como tú bien mencionas, la República Dominicana ha tenido una relación privilegiada con la Unión Europea desde que en diciembre del 89 entramos a formar parte del acuerdo de Lomé IV, que luego vino la segunda parte, luego vino el acuerdo de Cotonú en el año 2000, se firmó por un lapso de 20 años. Y desde el 2018 empezó a negociarse lo que conocemos como el acuerdo post-Cotonú. Y estos acuerdos lo que definen es el marco de referencia, tanto en la cooperación, el diálogo político y los aspectos comerciales en un momento, entre la Unión Europea y los países ACP, de África, Caribe y Pacífico. Entonces, Cotonú vencía en diciembre del año, en febrero del año 2020, vencía Cotonú, y las negociaciones para un nuevo esquema de cooperación se lanzaron desde septiembre del 2018, básicamente. Y obviamente en 20 años desde que se firmó Cotonú en el año 2000 al 2020, mucho ha cambiado. El mundo, el escenario mundial es absolutamente diferente en términos de el surgimiento de nuevas potencias económicas en el escenario internacional, como China, como India, básicamente una pérdida relativa de protagonismo de algunos países que hace 20 años eran más relevantes, como Rusia, en el aspecto económico por lo menos. También dentro de la Unión Europea ha habido cambios sustantivos. Recordemos que en el 2004 vino la gran ampliación de la Unión Europea, pasando de 15 a 25, y después fue Europa de 28, Europa de 27. Entonces, Lisboa, el Tratado de Lisboa, que definió un marco institucional diferente dentro de la Unión Europea, y sobre todo el acceso a países que nunca habían tenido un pasado colonial. Recordemos que la relación con Lomé y Cotonú tenía ese componente porque son ex colonias europeas, básicamente, ¿no? Como inició todo. Y obviamente a la medida que la Unión Europea aumentaba, estos países que no tenían ningún pasado colonial empezaban a cuestionar, bueno, ¿y por qué tenemos una relación privilegiada con los países ACP, donde hay muchos países que no son ni siquiera, o sea, hay países en vía de desarrollo y países que son PMA, es decir, menos avanzados, pero no todos son. Entonces, realmente había muchos cambios en esto, muchos cuestionamientos sobre la relación privilegiada con los países ACP por muchos de los países de nueva incorporación de la Unión Europea. Y también dentro de los países ACP han habido también muchos cambios. Se ha expandido el grupo ACP, hay nuevas reformas, países, está Sudáfrica, están otros países participantes, y hay una nueva dinámica, tanto en África como en el mismo Caribe y en el Pacífico. Entonces,
era necesario replantearse una nueva tipo de relación, y por eso se lanzaron las negociaciones post-Cotonú. Y que, como tú bien dices, bueno, las negociaciones terminaron formalmente en diciembre pasado con un acuerdo político, y el texto de la negociación fue inicializado por los negociadores principales recientemente, ahora a principios de abril, básicamente. Hay uno de los elementos principales que resalta, sobre todo desde el inicio del acuerdo, es un cambio en el enfoque filosófico de la relación Unión Europea-ACP. Es algo que salta a la vista desde el primer párrafo. Si uno revisa el texto de Cotonú, hablaba sobre todo de que es una relación cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible de los países ACP. Entonces, te define desde el principio una relación asimétrica. En post-Cotonú, este no es el objetivo principal. En post-Cotonú, el objetivo principal es establecer vínculos y relaciones para fomentar y adquirir y lograr objetivos que sean mutuamente beneficiosos. Entonces ya ves que se pasa de una relación asimétrica en favor de los países ACP a una relación más simétrica, donde se va a impulsar aspectos que sean mutuamente beneficiosos, no tan solo a los ACP, sino que beneficien a la Unión Europea. Y bueno, siempre esto estuvo debajo de todo, pero nunca había sido expuesto de manera ya en la prioridad del enfoque filosófico de la relación. Entonces, hay un mayor énfasis también en promover alianzas, si se quiere, estratégicas, Unión Europea, ACP, en diferentes aspectos, sobre todo en los foros multilaterales. Y promover un mayor diálogo político de esta cooperación en foros multilaterales como son la OMC, Naciones Unidas, sobre la base de impulsar principios y valores comunes, etc. Hay un énfasis mucho mayor en el aspecto político, si se quiere. Y luego hay también un gran apego a los lineamientos definidos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, antes Post-Cotonú tenía su propia agenda de cooperación y desarrollo definida. Ahora más bien estos lineamientos están en función de los ODS de Naciones Unidas, lo que en cierta manera le da más coherencia en muchos de los aspectos de la cooperación. En términos de la estructura del acuerdo, hay un cambio muy relevante, y es que de alguna manera el texto está compuesto, si se quiere, en dos etapas. Un acuerdo base para todos los países ACP, donde se definen principios, lineamientos, si se quiere, entre todos los países. Y acuerdo base define temas principales como derechos humanos, democracia, gobernabilidad, seguridad, desarrollo humano, etcétera, migración, cooperación internacional. Y es para todos los países ACP, con la Unión Europea, etcétera. Pero luego el cambio sustancial en la estructura es que este acuerdo base está complementado por 3 acuerdos regionales. Un protocolo para África, un protocolo para el Caribe y un protocolo para el Pacífico. Esto va mucho ya en relación a lo que se había planteado, sobre todo en los acuerdos de asociación económica, EPA, donde el aspecto comercial ya no era a nivel de todos los ACP, sino de acuerdos regionales y subregionales específicos. El acuerdo de asociación económica CARIFORO, Unión Europea, pero también con 4 regiones de África y el Pacífico, y
de ahí empieza a ver una tendencia al desmembramiento del grupo ACP. Sobre la base, sobre todo sobre la base o sobre la justificación de que esto le da más especificidad a la relación, porque obviamente los aspectos comunes entre África, Caribe y Pacífico son muy generales. Entonces sí puede haber una justificación en términos de darle más especificidad a cada uno de estos acuerdos. Entonces, África tiene su protocolo que negociaron los africanos bilateralmente con la Unión Europea. El Caribe también negoció de manera bilateral con la Unión Europea, tomando como referencia los temas bases del acuerdo o base o lo que se llama el Foundation Agreement. Entonces, estos son aspectos muy, si se quiere, de forma, pero que tienen un contenido de fondo que marcan un cambio en la filosofía y en el enfoque, en el approach de la cooperación de la Unión Europea para los países de ACP, sobre todo. Y el tema de la cooperación, ¿cómo queda? Bueno, ahí hay un cambio tectónico, si se quiere, porque desde que se inició la relación con Lomé I, Lomé II, bueno, más todavía desde los acuerdos todavía que antecedieron Yaoundé, etcétera, la cooperación para los países ACP se daba sobre la base del Fondo Europeo de Desarrollo, el llamado FED, que era un fondo de contribución al margen del presupuesto de la Unión Europea, donde los países europeos contribuían a ese fondo de manera independiente al presupuesto de la Unión Europea. Para este nuevo acuerdo, esta nueva relación, el FED desaparece y se crea una nueva estructura, si se quiere, es decir, un nuevo mecanismo de financiación, donde ya el FED no es algo específico y particular para los países ACP, sino que es subsumido dentro de los fondos programables del marco del marco financiero plurianual de la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea. Y ese marco financiero plurianual que fue decidido en junio del año pasado para el periodo 2021-2027, tiene dentro de ese gran presupuesto de la Unión Europea, tiene básicamente un nuevo mecanismo de la financiación de la cooperación, pero ya no tan solo para los ACP, sino para todos los países con los que la Unión Europea tiene una relación de desarrollo. Y se llama, el nombre es un Instrumento de Cooperación Internacional y Desarrollo Vecinal, básicamente, que es el fondo, que son por unos 80.000 millones de euros, básicamente, el fondo de donde se va a nutrir toda la política de cooperación de la Unión Europea, no con los países ACP, sino con todos los países en desarrollo del mundo. Entonces, la Unión Europea justifica esto porque precisamente los cuestionamientos al fondo, al FED, el FED tenía sus propias reglas que no eran compatibles, por ejemplo, con los recursos que venían de la cooperación del presupuesto europeo. Y bueno, todo el que ha bregado con procedimientos FED sabe lo engorrosos que eran. Y bueno, la justificación era para, de alguna manera, homogeneizar los procedimientos. No ha habido mucha facilitación en los procedimientos, de todas maneras. Y en estos momentos la verdad es que hay más preguntas que respuestas sobre la operacionalización de estos fondos, cómo se va a dar. Pero NDC, por sus siglas en inglés, también se le llama Europa Global o Global Europe. Es un instrumento de financiación a la cooperación que va muy vinculado ahora a los temas políticos de interés de la Unión Europea. Entonces, hay una mayor... Y cuando volvamos, vamos a hacer una pausa. Y cuando volvamos, vamos a
a terminar esto de hacia dónde van los fondos y sobre todo el impacto. Ya vemos el impacto pasado que ha tenido en la política exterior dominicana, todos esos fondos. Vamos a ver cómo se vislumbra para la próxima. Vamos a tomar una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos conversando con el embajador Iván Ogando, embajador de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y estamos hablando del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y los países ACP, del cual la República Dominicana es parte. Iván, tú hablabas ahora de la cooperación que está más unida a las prioridades políticas y económicas de la Unión Europea. Quisiera que completaras esa idea, pero también nuestro ingreso a la OME cuarto, a nuestra relación con la Unión Europea, nos facilitó una nueva política exterior que miraba al Caribe. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Cuál sería la estrategia adecuada para poder encajar en esa nueva política de cooperación? Bueno, obviamente dentro de lo que era Lomé y Cotonú, había esa limitación. Yo siempre he dicho que la República Dominicana reconoció al Caribe anglófono a través de Europa y el Caribe anglófono nos reconoció a nosotros a través de Europa, porque fue a través de los fondos de cooperación regional que nos, no voy a decir nos obligaron, pero nos convocaron y nos forzaron a sentarnos en la mesa con nuestros vecinos del Caribe anglófono, sobre todo. Y de ahí en adelante se inició una relación que, bueno, ha tenido sus altas y sus bajas en los últimos 30 años, pero que los resultados están ahí. Hay unos flujos de comercio. República Dominicana con CARICOM es uno de los pocos bloques que tenemos, si se quiere, un superávit comercial si sacamos las importaciones de gas desde Trinidad y Tobago. Y es un mercado de 7 millones de habitantes, si se quiere, con un ingreso per cápita alto y atractivo para desarrollar nichos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas dominicanas. Y todavía tiene un gran potencial. Y sí, significativamente, entrar a la OME cuarto fue un salto cualitativo muy importante, un hito en nuestras relaciones internacionales. Pero nada es eterno, las cosas cambian y la verdad es que ahora mismo tenemos muchos retos por delante. Con este nuevo instrumento de colaboración para cooperación con terceros países que tiene la Unión Europea, ya nos libera mucho de el marco cariforo, si se quiere, y nos da la posibilidad también de construir propuestas de colaboración con Centroamérica, por ejemplo, como miembros del SICA que somos. Entonces, por ahí hay otras posibilidades y otras ventajas del hecho de que República Dominicana tiene esta cualidad de ser un país caribeño, pero también latinoamericano. Entonces, deberemos ser mucho más proactivos para poder explotar ese potencial que tenemos realmente. Sin embargo, uno de los elementos principales que podemos aprovechar es definitivamente la cooperación binacional con nuestro vecino de Haití. ¿Por qué? Porque Haití es el único PMA o país menos avanzado del hemisferio occidental. Somos una isla de apenas 75,000 kilómetros cuadrados con casi 23 millones de habitantes, lo que significa una bomba de tiempo ambiental, si se quiere, y sobre todo si tomamos en cuenta los niveles de desertificación y deforestación que hay en la parte occidental de la isla Hispaniola. Y estos son elementos que nos permiten justificar, si se quiere, un mayor acceso a fondos de la cooperación europea. El reto obviamente es
lograr que nuestros vecinos puedan tener una mayor estabilidad política e institucional para eso. Entonces, sí tenemos esas ventajas, pero no podemos apostarlo todo a Haití porque no sabemos. Y ya en el pasado, la situación haitiana y la inestabilidad haitiana no ha permitido un flujo de los fondos de cooperación para implementación de proyectos que sea viable. Entonces, tenemos que jugar bien nuestras cartas. Yo pienso que sigue siendo muy relevante mantener mecanismos de colaboración con los países del Caribe anglófono. Siempre digo, bueno, la República Dominicana no pertenece a CARICOM. Somos CARIFORO, creemos en fomentar CARIFORO y no creo que sea el mejor beneficio para la República Dominicana ser miembro de CARICOM en estos momentos, ni mucho menos. Ya pertenecemos a un esquema de integración que es el SICA. No quiere decir que no sean compatibles, pero básicamente CARICOM ahora está en una situación, si se quiere, en su proceso de integración bastante difícil. Todos los procesos de integración, los esquemas tienen algunos problemas en estos momentos. Pero sin ser miembros de CARICOM, creo que hay que mantener una relación muy cercana, como dije, a pesar de los problemas políticos que hemos tenido en el pasado, mantenemos una relación de comercio que todavía no se ha explotado en toda su dimensión. Queda mucho por explotar, entonces hay que buscar formas de vinculación con el Caribe inglés y diversificar nuestras opciones. Caribe inglés, Centroamérica también, y ver dónde nos podemos insertar. Yo lo pondría en ese tipo de prioridades. Haití, Caribe anglófono, en el marco de CARIFORO. No sabemos cómo va a quedar el directorado de CARIFORO en estos momentos, pero ya con CARICOM, como quiera, tenemos elementos institucionales dentro del EPA que van a pertenecer y que pertenecemos a esos mecanismos. Entonces, pondría Haití, CARIFORO, Centroamérica y Latinoamérica, ¿por qué no? Pero también vinculando, como tú mencionabas, algunos territorios europeos que no pueden quedar de lado, con el Caribe holandés, con el Caribe francés, Martinica y Guadalupe, buscar ese tipo de vínculos, y debemos ser mucho más innovadores y proactivos que en el pasado. Esa sería la clave. Y es un trabajo que no solamente, obviamente, ahí el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo juega un papel muy importante, desde aquí la embajada también, pero es un trabajo de equipo institucional. El BIMISI puede coordinar todo y desde aquí podemos empujar la agenda, pero es un trabajo de que República Dominicana debe definir, sobre todo, bueno, su agenda prioritaria, dónde vamos. Creo que medio ambiente es algo que es definitivamente muy relevante. Como dije anteriormente, los aspectos de comercio que cada vez se van independientemente que tenemos el EPA, se va a volver sobre todo mucho más difícil, porque si bien con el EPA tenemos un acceso de cero arancel, cero cuota, cada vez más los aspectos sanitarios, fitosanitarios y otras disposiciones no arancelarias dificultan el acceso de nuestros productos al mercado europeo. Entonces, hay que enfocar esa cooperación para hacer que nuestros productores puedan cumplir con cada una de estas disposiciones cada vez más difíciles, y tener ese tipo de cosas. Actualmente, por ejemplo, República Dominicana nos exporta una gran cantidad de bienes agrícolas a la Unión Europea, pero muchos furgones son devueltos por no
o por no llenar los papeles bien, o por no cumplir aspectos sanitarios, fitosanitarios, o aspectos de etiquetado, embalaje. Entonces, esos son aspectos que debe haber una mayor enfoque de la cooperación para garantizar real efectivamente la calidad de las exportaciones agrícolas de República Dominicana. Creo que por ahí es que se crea, y esto lo discutimos con el señor canciller, por ahí es que empieza a crearse un nombre país, realmente, en que viene de República Dominicana, es bueno. Entonces, reducir de manera sustancial que nos devuelvan exportaciones o contenedores que no permiten entrar y garantizar un sello de calidad a la exportación, a los productos dominicanos, es un proyecto país que el sector exportador debe estar absolutamente, debe trabajar en consonancia con las autoridades gubernamentales, tanto de industria y comercio como de agricultura, etcétera. Siempre va a haber exportadores que quieren de alguna manera, pero debe convertirse en una, si se quiere, en un postulado, garantizar que todo lo que salga de República Dominicana sea de calidad, tenga un sello de calidad y que seamos reconocidos realmente por la calidad de nuestros productos como nombre país. Entonces creo que enfocar la cooperación a eso es también un elemento importante que debemos tratar de hacer. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero estamos seguros, embajador, que lo tendremos por aquí, porque creo que es importante ir fomentando esa, como decías, esa cultura de calidad. Hay proyectos de la Unión Europea en nuestro país, pero el listón nos los van poniendo cada vez más alto, por lo tanto siempre hay que ir para llenar ese mínimo, hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias, Iván Ogando, por presencia aquí en Ready para Exportar, y pues desde ya el compromiso para seguir comunicando las oportunidades de cooperación y de comercio que tenemos con la Unión Europea y con el Reino de Bélgica. Así será. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos a las órdenes siempre para compartir contigo, mi querida amiga, estos temas que, bueno, nos apasionan, nos frustran, nos entusiasman, pero que siempre son de gran placer poder discutir en estos ambientes. Muchas gracias.